Estimados estudiantes, reciban un saludo cordial. En el video de hoy vamos a estar analizando las pruebas de la evolución, es decir, aquellas pruebas científicamente comprobadas que apoyan a la teoría de la evolución. Dentro de las pruebas tenemos a las pruebas paleontológicas, las pruebas anatómicas o morfológicas, las pruebas biogeográficas, las pruebas embriológicas y también las pruebas bioquímicas. Veamos cada una de ellas. Las pruebas paleontológicas corresponden a lo que nosotros conocemos como los fósiles, ¿sí? Y estos son registros que perduran en el tiempo, que de alguna manera también nos pueden mostrar su actividad. Esta es usada básicamente como un argumento a favor de la evolución, quizá los más importantes. También debemos determinar que actualmente existen fósiles vivientes, ¿sí? Es decir, que son organismos primitivos, como por ejemplo el coelacanto o el ginkgo biloba, ¿sí? Aquí tenemos los ejemplos. Y estos organismos no han cambiado en cientos de millones de años, es decir, que desde que aparecieron hasta la actualidad se mantienen tal cual como nosotros los conocemos, ¿sí? Entonces fíjense en que aquí dentro de la imagen podemos determinar especies, organismos que se quedaron impregnados o que se quedaron envueltos dentro de ámbar, que es una sustancia que sirve para los registros fósiles, ¿sí? Las segundas pruebas son las pruebas anatómicas o morfológicas. Dentro de ellas tenemos las famosas analogías. Ojo con esto, muchachos. Las analogías son órganos con distinta estructura, pero que sirven para la misma función, ¿sí? Es decir, una estructura diferente, pero que a la final llegan a cumplir la misma función. Por ejemplo, tenemos las alas de los murciélagos, ¿sí? Y las alas de la mariposa. Ambos tienen una estructura diferente. Sin embargo, las dos sirven para volar. Las homologías, en cambio, ¿ya?, son órganos con la misma estructura, ¿sí?, pero que a la final tienen una distinta función, ¿sí? Entonces fíjense aquí. Tenemos el brazo de un ser humano, de un león, de un delfín y de un murciélago. Es decir, comparten la misma estructura. Si se dan cuenta, si pueden visualizar la imagen, es la misma estructura, pero la función es distinta, ¿sí? Cada uno de estos órganos va a cumplir una función dependiendo de la especie. Por ejemplo, obviamente que el ala del murciélago le va a servir para volar, el delfín para nadar, ¿sí? De león, obviamente que para caminar, y pues para el ser humano, nuestra mano, nuestro brazo nos sirve para sujetar cosas. Entonces, tienen la misma estructura, sí, pero una distinta función. Esos son los órganos homólogos. Y dentro de las pruebas anatómicas también tenemos a los órganos vestigiales, ¿ya? Vestigial quiere decir que es un órgano rudimentario, atrofiado, ¿sí?, que prácticamente revelan un pasado evolutivo. Ojo que muchas veces estos órganos rudimentarios que aún tenemos no cumplen una función, ¿sí? Entonces, por eso se llama órgano vestigial, porque a pesar de que tenemos nosotros en nuestro organismo, no nos sirven o no cumplen una función, ¿ya? Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, el kiwi y el cormorán de las Islas Galápagos, ¿sí?, tienen alas vestigiales y obviamente a pesar de que tienen alas, tienen estos órganos, ya no pueden volar, ¿sí? Tienen alas pero no pueden volar. También en este caso del insecto tiene alas, pero estas alas son vestigiales, o sea, no cumplen una función y a pesar de tener alas, este insecto no puede volar, ¿ya? El coxis en nosotros, los seres humanos, son vértebras fusionadas y obviamente que este órgano nos permite determinar que anteriormente, en un pasado evolutivo, pues teníamos una cola, ¿sí? Entonces el coxis también. Podemos hablar de otro órgano también, que en nuestro caso es el apéndice, que en realidad no cumple ya una función en nosotros, ¿sí? Si nos retiran no va a pasar nada,
Eso es un órgano vestigial que no va a pasar nada si en algún momento pues nos lo quitan. El caso típico del apéndice. ¿Ya? Vamos con las pruebas biogeográficas, ¿sí? Esto quiere decir que existe fauna en continentes separados, pero que tienen antepasados comunes. Solamente recordar que hubo un momento en el que todos los continentes estábamos juntos, ¿sí? Eso es lo que dice la ciencia. Entonces, al momento que los continentes se iban separando, se iban generando nuevas especies en cada uno de esos continentes. Pero, pues, aparentemente todas partían de la misma especie, ¿sí? Aquí tenemos, ¿no? En el caso de América del Sur, tenemos las llamas, las alpacas, las vicuñas. Y por el otro lado, por parte del otro lado del mundo, que viene a ser África y Asia, tenemos a los dromedarios y a los camellos. Lo que quiere decir, en conclusión, que en algún momento antes estas especies que tenemos, tanto en América del Sur como en Asia y África, tuvieron un antepasado común. Es decir, surgen de un ancestro común, ¿sí? Y las pruebas embriológicas. Es una prueba muy determinante, ¿eh? Las pruebas embriológicas nos muestran que en las fases tempranas de desarrollo, los embriones de diferentes vertebrados son muy parecidos entre sí. Diría que somos muy parecidos entre sí. Fíjense en las primeras imágenes, en toda la primera columna de las imágenes. Esto corresponde a un pez, esta es una gallina, esto es una vaca y esto es un humano. Básicamente, ¿ya? Tenemos la misma estructura. Y obviamente que si nos pusiesen delante de nosotros un frasco que contenga los embriones, no pudiésemos definir muy bien, sobre todo entre la vaca y el humano, si se dan cuenta que son muy muy parecidos, no pudiésemos definir a qué especie corresponde. Entonces las pruebas embriológicas son muy determinantes. Fíjense que incluso siendo más grandes aún seguimos pareciéndonos, y ya luego pues tomamos nuestra forma característica, ¿sí? Y finalmente las pruebas bioquímicas, ¿sí? Estas pruebas bioquímicas nos dicen que todos los seres vivos estamos compuestos por el mismo tipo de átomos y obviamente por las mismas moléculas. Y un ejemplo básico es que todos tenemos ADN, ¿sí? Este ADN nos va a permitir establecer relaciones de parentesco. Mientras mayor sea el parecido del ADN, más cercana es nuestra relación. De ahí que pues siempre dicen que nuestro ADN es similar al de los monos, ¿no es cierto? Si alguna vez han escuchado. Entonces, las pruebas bioquímicas también son determinantes en el sentido de que existen moléculas que todos los organismos tenemos, ¿sí? Y otro ejemplo, además del ADN, por ejemplo, son los aminoácidos que se parecen mucho a los de los humanos. Entonces, fíjense que nosotros tenemos un cierto tipo de aminoácidos al 100% y solamente de diferencia hay un 5% con los monos. Ojo, ese 5%, a pesar de que sea muy poquito, hace una gran diferencia, ¿sí? Es muy poco, 5%, pero hace una gran diferencia. Y así, todos estos organismos que ven aquí en la imagen de la izquierda tienen estos aminoácidos, pero fíjense que hay organismos que tienen muy poco y otros que tienen mucho, casi parecido al ser humano. Entonces, estas son las pruebas que han permitido determinar que puede existir evolución, ¿sí? Entonces, básicamente con estas pruebas podemos decir que la evolución, desde que Darwin empezó a hablar de ella, pues ha ido tomando un poco más de impulso. Y obviamente que esta es la teoría, actualmente es la teoría científica más apoyada. Muchas gracias, muchachos.